¿Se puede hablar de reconquista en la historia de España, en la historiografía sobre lo acontecido en España? Sí, y vamos a realizarlo a través de 11 líneas argumentales distintas, más o menos distintas. Empecemos pues por la primera. Primera línea argumental a favor de que sí se puede hablar de reconquista. ¿Por qué? Como ideología. Se puede hablar de reconquista como ideología. Y esto de tres maneras distintas. Primera, reconquista como cruzada. Segunda, reconquista como proyecto permanente pero intermitente. Y tercero, reconquista como legitimación de las operaciones contra el Islam. Empecemos pues, y para hablar de reconquista y como ideología, en cuanto cruzada, que es el primer elemento de los tres, pues apelamos a la siguiente fuente, que es al vídeo de J. Santiago Palacios Ontalva en su conferencia La Guerra Santa en la Península Ibérica durante la Edad Media, cruzada ideología de la Reconquista, de 17 de marzo de 2018. Conferencia de la cual hemos extraído los siguientes contenidos que pasamos a exponer. En esta conferencia, Santiago Palacios Ontalva expone la relación entre las cruzadas y la Reconquista, dos fenómenos parecidos pero no iguales. Una cruzada que sería pues una guerra pública, una guerra no privada, pero una guerra sagrada, una guerra no profana, para defender o expandir la cristiandad, que solo podía ser proclamada por el Papa, el único que podía garantizar una serie de beneficios materiales y espirituales. Pues bien, tras esta introducción podemos apelar en un principio tanto que no fue la Reconquista una ideología como que sí. ¿Por qué? Es que se puede decir que la ideología que movía la Reconquista no era una cruzada como tal. ¿Por qué? Porque habían sido campañas con unos objetivos, unos motivos materiales y de añoranza. Lo que pasa es que el propio Santiago Palacios justifica y defiende lo siguiente, que tras la ideología de una serie de procesos medievales en la península ibérica de los cristianos contra norteafricanos o descendientes ya de norteafricanos asentados en la península celtibérica que ellos llamaron Al-Ándalus, pues hay elementos caracterizadores que se parecen muchísimo a lo que llamamos cruzada. Se parecen tanto que casi podemos llamar cruzada a esa serie de procesos. ¿Cuáles son? Pues son los siguientes, nos dice Santiago Palacios. En el siglo IX hay evidencias claras de situar en la corte asturiana el origen de la ideología de la Reconquista, en cuanto a una guerra con perfiles religiosos, sacrales, una guerra contra Al-Ándalus, en la protección de Dios. Porque uno de esos factores religiosos es lo que supuestamente creyeron ellos como la protección de Dios a Pelayo. Bueno, a Pelayo y a todos sus seguidores, todos sus continuadores. Y así supuestamente Dios daría fuerzas al bando cristiano en estas guerras, bueno, estas batallas, estas campañas, al bando cristiano, y todo en sí pues sería una guerra religiosa, sería una guerra sacralizada. Y nos dice hechos concretos. Barbastro, 1064. Eso fue el preámbulo tanto de la Reconquista, como guerra, como cruzada, como de las posteriores cruzadas en Jerusalén. O sea, Barbastro no solo es el origen de una gran batalla de la Reconquista en la península celtibérica, sino lo que supuestamente son las cruzadas oficiales, las protagonizadas por europeos que se van de excursión a Jerusalén para recuperar las tierras sagradas, supuestamente, desde la perspectiva cristiana. Pues la primera no sería en Jerusalén, la primera cruzada propiamente dicha sería en Barbastro, 1064. Y el Papa Alejandro II otorgó indulgencias a esta expedición, patrocinada por nobles aragoneses y apoyada por nobles franceses. En Barbastro lo que se hizo es ensayar el estímulo que, si nos portamos bien como guerreros cristianos, pues vamos a recibir beneficios espirituales. Bueno, y esto fue a ambos lados del Pirineo. Bueno, los protagonistas de dichos beneficios, porque operaban en la península celtibérica.
Segundo momento que nos dice Santiago Palacio. Toledo, 1085. Ahí se da la amenaza almorávide, estando en peligro la cristiandad. Y Urbano II pide a los nobles aragoneses defender Tarragona. ¿Y qué ofrece? Indulgencias. Si vosotros defendéis Tarragona, pues yo doy pasaporte al cielo. Llega 1000, llega 1100, 1101, 1102, y el Papa Pascual II emite bulas prohibiendo, tiene una máquina de hacer bulas, venga, emitiendo bulas prohibiendo a los hispanos expresamente que vayan al escenario oriental, o sea, la zona de Jerusalén, o sea, cristianos de la zona peninsular celtibérica, no vayáis a Jerusalén porque nos hacéis falta para parar al invasor islámico que tenéis en vuestra propia península. ¿Dónde vais a Jerusalén? Quedaros en la península celtibérica. Prohibido ir a Jerusalén. Y así las distintas cabezas de la cristiandad en Roma creían que las dos guerras que se estaban disputando a ambos lados del Mediterráneo, la zona más oriental de Jerusalén y la zona más occidental, la península celtibérica, en realidad era la misma guerra con dos frentes distintos. La misma guerra, pues tenían el mismo carácter. Así, los rasgos propios de la cruzada, lo que supone es lo esencial para que un hecho belicoso sea una cruzada, esos rasgos se aprecian a la Reconquista. ¿Y cuáles son? La cruz. Se utiliza el símbolo de la cruz de manera sistemática. Hay predicación de las bulas de cruzada. ¿Qué son las bulas? Pues unos documentos que acreditan la bendición del Papa, del Santo Padre, del Pontífice. ¿Y cuál es la recompensa que tiene el cristiano que lucha? Pues beneficios espirituales. Y queda por escrito en estos documentos que los hispanos también van a recibir dichos beneficios espirituales. No solo los que luchan en Jerusalén, también los que luchan en la península celtibérica contra el Islam. Tercer momento, y este ya potente, Navas de Tolosa, 1212. Pues se convoca una campaña que es el caso más claro que ha habido de cruzada hispánica, o el caso más claro que la cruzada se hispaniza. Porque allí hubo una gran coalición convocada por el Papa Inocencio III y las bulas, los documentos, se extienden por toda la cristiandad. O sea que allí se convocan cristianos de toda Europa, pero bueno, principalmente nobles franceses. Lo que se viene llamando tropas ultramontanas. El arzobispo de Toledo llega a convocar, llega a reunir 12.000 combatientes en julio de 1212 que se enfrentan a los almohades cerca de Despeñaperros, cayendo la victoria del lado de los cristianos. Y esto fue un modelo de guerra santa, esto fue un modelo cristianizado de guerra, pero en la península ibérica o península celtibérica, teniendo el protagonismo el monarca castellano, pero apoyado por la Iglesia castellana. Estamos diciendo que el arzobispo de Toledo tuvo una labor muy importante. Se da una nacionalización hispana de la idea de cruzada. Sí, el Papa puede emitir todos los documentos que quiera, pero luego aquí el arzobispo de Toledo pues tuvo una labor importante. Una hispanización de la cruzada. Cruzada estilo español. Bueno, nos vamos ya, nos dice Santos Palacios, a la Guerra del Estrecho, de 1252 a 1350. Aquí se da la materialización de Alfonso X el Sabio. ¿De qué? De lo que llamaban fecho del Allende, del fecho del Allende, del hecho de más allá, del hecho más allá de la península celtibérica, hacia África, el más allá. O sea, cruzar al otro lado del estrecho y continuar con la labor antiislámica. Hubo una campaña en Almería, estamos grabando el vídeo en la provincia de Almería, hubo una campaña en Almería que recibió el apoyo papal, lo que pasa es que no hubo éxito, no se conquistó en ese momento la ciudad de Almería. En Alfonso XI ya hay pleno apoyo papal, en la batalla del Salado, en la conquista de Algeciras, porque aquí los recursos, pues claro, todas estas guerras tenían una voracidad
de recursos, se comían muchos recursos, se gastaban muchos recursos. Entonces la voracidad de gastar recursos iba a la par, iba en consonancia a la voracidad recaudatoria que en este caso tuvo Alfonso XI, que necesitaba recursos monetarios para pagar los recursos materiales. Y le va a generar todo este afán recaudatorio, que él vaya por su cuenta ahí dame dinero que me voy a guerrear, le va a generar dos excomuniones de un papa, que simultáneamente celebraba las victorias del rey frente a los musulmanes. O sea, el papa les comulga porque Alfonso XI hace de las suyas, toma la iniciativa, pero claro, cuando Alfonso XI vence a los musulmanes, a eso al papa le gusta, ¿no? En definitiva, lo que nos está diciendo Santiago Palacio es que se consolidó la cruzada como un recurso de la monarquía para financiar sus expediciones militares. Luego este afán belicoso, dinámico, de echaros para adelante o hacia el sur, este afán de cruzada se adormeció, se tranquilizó, hasta que en 1453, os sonará esta fecha, claro, la toma turca de Constantinopla. Pues entonces se despierta el afán de cruzada, porque la gente recuerda, ostras, que en Granada todavía hay musulmanes, pues vamos hacia allá. Por lo que Enrique IV, a partir de 1453, recibe otra vez bulas papales, documentos de cruzada, el ok, el semáforo verde, hacer campaña militar contra los musulmanes. Aunque en ese momento fueron unas campañas tímidas, no fue unas guerras a saco paco. ¿Cuándo se producen más bien estas? ¿Cuándo se recupera el afán de que acabemos ya con el Reino de Granada? Con los Reyes Católicos. Hay que esperar a los Reyes Católicos para revitalizar este espíritu aventurero de cruzadas. Con dos célebres argumentos. Uno, la recuperación de la península ibérica con un espíritu neogoticista. Neogoticista significa vamos a renovar el espíritu de los godos que estaban antes del Islam. Goticismo, godos, neogoticismo, recuperar el espíritu de los godos. Y dos, la equiparación de Granada con el peligro turco. ¿No está claro que los turcos son un peligro que hasta han conquistado Constantinopla entera? Pues los turcos serán todo el peligro que se quiera desde la perspectiva cristiana, pero también los Granada. ¿Todo esto qué pasó? Pues hizo que el papa de turno pues viese como un éxito las acciones contra el reino de Granada. Es decir, se volvió a legitimar la cruzada. Así, a partir de 1481 se van a afanar de conseguir de los papas fuente de financiación para su guerra contra Granada, que fue una guerra cara, pues se llegan a juntar 40.000 hombres a pie, más 12.000 caballeros, o sea, jinetes, 40.000 a pie, 12.000 jinetes, y de artillería, pues ahí se junta un bloque de 200 piezas. Es decir, todo un despliegue militar que generó dudas, algunas dudas sobre el éxito, porque había que poner toda la carne al asador, había que poner mucho esfuerzo militar, y eso necesita dinero. ¿Qué generó entonces? Duras negociaciones para el control de la financiación a través de bulas que sucesivamente se van renovando, porque cada bula, cada documento tenía fecha de caducidad. Entonces hay que renovar. Total, que llega el 2 de enero de 1492, bueno, que ese día fuese por casualidad, esa fue la repercusión, en que ya Granada se rinde. Se rinde, pero se izan, ¿cuántas banderas? Se izan dos banderas. La bandera de Santiago, pero también la bandera con la cruz del Papa. ¿Y esto qué supone? El final de la Reconquista y el final de las cruzadas en tierras hispanas. ¿Y esto qué supuso? Pues el salto a la modernidad en tierras hispanas. Y por extensión, esto no lo dice Santos Palacio, pero lo decimos nosotros, en Europa entera. La modernidad irrumpió en Europa primero en tierras hispanas y 2 o 3 siglos después en la Ilustración centroeuropea.
la revolución científica del 17 en Centro Europa, la ilustración de 18, incluso extensión del 19, es un fenómeno moderno, pero posterior a la modernidad hispana, de finales del 15 y todo el 16 y el 17. Lo que hemos hecho es testimoniar, coger y exponer contenidos de la conferencia que hemos dicho de Santos Palacio, pero también podemos utilizar como fuente, apelar a este libro conjunto de 2019, La Reconquista, Ideología y Justificación de la Guerra Santa Peninsular, coordinado por Carlos de Ayala Martínez, Isabel Cristina Ferreira Fernández y el propio J. Santiago Palacios Ontalpa. Nos vamos al segundo elemento de la Reconquista como ideología, porque hemos dicho que conquista como ideología, como cruzada, ya lo hemos visto, y ahora el segundo elemento es como proyecto permanente, pero intermitente. Permanente, pero intermitente. ¿Y en quién nos basamos? En Julián Marías, que fue un pensador filosófico importante, quien justifica el término reconquista, porque según él, tras la invasión musulmana se empezó a hablar de la España perdida. España perdida. O sea, eso quiere decir que había un concepto de España y que dicho concepto se extravía. Y dicho concepto de España perdida, cuando se recupera totalmente, el 2 de enero de 1492. ¿Qué fuente estamos empleando? Bueno, aparte del libro que estamos señalando, España Inteligible, de 1985, España Inteligible, razón histórica, una racionalidad histórica de las Españas, Españas en plural. Y también su vídeo, su conferencia, titulada La Reconquista, España, una nación con alma, donde nos dice lo siguiente: la recuperación de la España perdida como un proyecto permanente. Por eso se puede hablar de reconquista en la historia de España. Y es que nos aclara Julián Marías que esa España perdida que estamos diciendo, no hay que entenderlo como una España real, como algo concreto, sino como algo abstracto, algo irreal, un ideal, pero un ideal que mueve a la acción para reconquistar, no los reinos o los condados que se fueron organizando, sino la totalidad de España por diferentes facciones. Por eso dice reconquista como un proyecto permanente, pero intermitente. Y es que dichas facciones se van incorporando, que no anexionando, se van incorporando unidades de forma progresiva. Y así, intentando recuperar la idea de España, en todos estos procesos permanentes, intermitentes, sí, lo que se intenta recuperar, el objetivo, lo que tiene en la cabeza, la fuerza eidética que les impulsaba a moverse y a guerrear, pues era una idea de España, pero al intentar recuperar dicha idea, al final lo que consiguen es la formación de una España, esta sí real, como resultado final de todas estas incorporaciones. O sea, lo que sí existió es un proyecto capital, central, importante, permanente, aunque intermitente. Y este proyecto permanente, aunque intermitente, sirve de argumento para saber lo que hay que hacer. En cuanto pueda, recuperar terreno frente al Islam. Cuando no pueda, pues haré negociaciones. Pero claro, por eso dice intermitente, porque no es que fuese desde 711 a 1492, venga, a reconquistar, con la actitud a tope, casi 800 años, sin bajar la actitud psicológica ni un solo segundo en todo este tiempo. No, hombre, no. Nos dice que ha habido épocas de desinterés, que ha habido épocas de pereza, ha habido épocas en las que se acepta la influencia musulmana. Es que cuesta esto de la motivación tanto tiempo, sería imposible, sería un caso histórico en la humanidad. Con todo y con eso, lo que ya ocurrió ya es un hecho histórico en la humanidad, aunque fuese un proyecto permanente e intermitente. Lo que pasa que nosotros tenemos claro, como esta argumentación que estamos haciendo no deja de ser dentro de una argumentación dialógica, claro, lo que acabamos de decir, que dice Julián Marías, es que hubo proyectos
no acabados, es que hubo épocas de desinterés, de pereza, incluso de aceptar la influencia musulmana, Pues esto, los que consideren, los que estén en el bando anti-reconquista, anti-usar el término reconquista, pues lo que acabamos de decir lo explotarán al máximo. No se puede hablar de reconquista porque hasta Julián Marías, que parece que utiliza el término reconquista, hasta él mismo dice que hubo épocas de desinterés, de pereza y de aceptación de la influencia musulmana. Conclusión, para algunos, no se puede usar el término reconquista. Con los mismos conocimientos, Julián Marías considera que sí. Considera que sí en el sentido que todo ese proyecto permanente intermitente, llamémosle de una manera, no tres palabras, proyecto permanente intermitente. Proyecto permanente intermitente. Bueno, una sola palabra, reconquista. De ahí que se puede hablar de reconquista en la historia de España. Pero Julián Marías precisa muy bien de que no es que primero una España real tenga proyectos, sino que la España real será la repercusión de ciertos proyectos que se intentan materializar. España se va haciendo mientras se van haciendo los proyectos. Todo esto, que ya pone aquí en el subtítulo Razón Histórica, es que el racionalismo histórico de Julián Marías, pues es la versión Julián Marías del racionalismo histórico, de la razón vital de su maestro Ortega y Gasset, que decía que el ser humano no es algo fijo, sino es un proyecto, sucesión de proyectos que se van haciendo. Y en ese ir haciendo los proyectos, el ser humano se hace. Pues esa mentalidad la extrapola Julián Marías a España entera. No existe una España real, concreta, fija, establecida de una vez para siempre, recibe una invasión musulmana y al final pues, consigue echarlos. No. En ese movimiento de una sucesión de proyectos, en ese dinamismo se va haciendo España y al final llega a una España, esa sí ya real. Y ahora la tercera posibilidad de reconquista como ideología. La reconquista como ideología, como legitimación de las operaciones contra el Islam. Una estrategia argumentativa que simplemente vamos a esbozar, sin desarrollar. Ya hemos visto que se puede interpretar a reconquista como una justificación religiosa de la cristiandad frente al Islam, o desde una justificación nostálgica idealista de recuperar una España perdida, no siendo ambas posturas incompatibles. Pues bien, también sin haber incompatibilidad con estas dos, puede haber una tercera posibilidad de justificación de la reconquista como ideología, porque pueden darse otras justificaciones de tipo económico y teniendo en cuenta la expansión geográfica. Así, dotar de contenido a esta estrategia argumentativa exigiría tener en cuenta el mayor número posible de consideraciones geoestratégicas, geoeconómicas, que se dieron en las operaciones militares que acontecieron en la península celtibérica en la Edad Media.